Enseñar la escritura en libros completos. Estamos estudiando la epístola o carta a los hebreos y el día de hoy vamos a comenzar, porque en realidad esto solamente es el comienzo de la presentación de Jesucristo como el gran sumo sacerdote. Antes de comenzar nuestro estudio el día de hoy, me voy a permitir repasar un poquito de lo que aprendimos o debimos aprender la semana pasada. La semana pasada estuvimos en el capítulo 4 de la carta a los hebreos y vimos los primeros 13 versículos y aprendimos varias cosas maravillosas. Primeramente, que la promesa de Dios, ¿qué promesa? La promesa de entrar en su reposo está disponible, está vigente el día de hoy. El Señor, nuestro Dios, hizo el reposo con un propósito, como todo lo que Él ha hecho, y Él quiere que nosotros compartamos el reposo, su reposo. También aprendimos la semana pasada que es importante creer, no solamente escuchar, no solamente memorizar, no solamente asistir a la iglesia, no solamente decir que crees en Cristo, sino hacerlo verdaderamente de todo corazón. También aprendimos que en ese reposo de Dios solamente entramos los creyentes, no entra todo el mundo, solo los creyentes. También es importante que aceptes al Señor hoy. El día de salvación es hoy. No sabes si vas a vivir mañana. Así es de que acepta al Señor hoy. También si no te has dado el paso de ser bautizado, comienza hoy. No sabes si vas a llegar a mañana. Es importante también que hagas tu parte para entrar en el reposo de Dios. Si todavía no has entrado en el reposo, esfuérzate para entrar en el reposo. Y te esfuerzas no en esfuerzos humanos, sino esfuérzate en fe, en la fe que salva. Aprendimos la semana pasada que Dios sabe si verdaderamente eres creyente o no, ya que Dios conoce tus pensamientos, conoce tu corazón y también tus intenciones. Aprendimos respecto del reposo que el reposo de Dios no es el descanso físico o que el mundo te da, porque ese descanso es un descanso engañoso. El reposo que Dios te da es un reposo al cual no llegas por tus esfuerzos, por tus fuerzas, por tus obras, sino es algo que Dios te da. Dios te libera de tus preocupaciones, de tus perturbaciones. Dios te sostiene, Dios te afirma, Dios te da confianza, Dios echa fuera tus temores. El reposo de Dios, igual que la vida eterna, comienzan en este mundo. Un verdadero creyente debe estar en reposo, porque el verdadero creyente cree en el Señor y entonces reposa, descansa, se afirma en Dios. Lo vimos con más detalle, pero bueno, ahorita solamente estamos haciendo un repaso. Y el día de hoy vamos a ver 3 versículos, los siguientes, 3 versículos de la carta a los hebreos. Vamos a ver los versículos del 14 al 16. Pero antes de entrar en estos 3 versículos, vamos a ver 3 pasajes a manera de introducción. Vamos a ver 2 pasajes de la misma carta a los hebreos y vamos a ver otro pasaje del Evangelio según San Mateo. Entonces, empezamos en Hebreos 3, desde el versículo 12 al 14. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo, que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio.
Entonces un verdadero creyente mantiene su profesión, es decir, lo que declaró con su boca, lo que dijo con su boca. El verdadero creyente dice que cree en el Señor Jesús y entonces cada día dice que cree en el Señor Jesús y verdaderamente cree en eso y se agarra fuerte a esa fe, a la fe del Señor Jesús. No así un apóstata. Esa es una palabra que tal vez has escuchado. La apostasía es una palabra española que viene del latín y que a su vez viene del griego. Es una palabra compuesta de dos palabras. Una es apo, que es fuera, y la otra es stasis, colocarse. Entonces, colocarse fuera, salirse, estar fuera. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es la negación de la fe, la renuncia de la fe, y también se puede decir que es una persona renegada, es una persona que reniega de su fe. La apostasía es, para nosotros como cristianos evangélicos, es creer en cualquier enseñanza o doctrina que esté fuera de la Biblia, que esté aparte de la Biblia, que esté además de la Biblia o que haga que nos salgamos del conocimiento de la Biblia. ¿Por qué? Porque para nosotros los cristianos evangélicos, nuestra base, la base de nuestra fe es la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces cualquier cosa que está fuera de la Biblia, para nosotros es apostasía. No solamente el negar que Cristo es Salvador, sino cualquier enseñanza que esté fuera de la Biblia, para nosotros es una apostasía. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y creemos que la Biblia es suficiente, que no necesitamos a nada ni a nadie aparte de la Biblia. La Biblia es suficiente. Eso a lo que los reformadores le llamaron sola scripta, únicamente la Biblia, solo la Escritura. Entonces, la apostasía es el abandono de la fe o bien la interpretación errónea de la Biblia, la interpretación equivocada de las Escrituras. Nuevamente, un apóstata es una persona que va a retroceder, que va a regresarse a sus creencias anteriores, o bien que se va a salir para creer en otra cosa después de que se le ha presentado el Evangelio, después de que se le ha presentado la Biblia. Y el verdadero creyente va a confesar a Cristo y va a continuar confesando a Cristo como único y suficiente Salvador. No necesitamos a ninguno más, no necesitamos a nada ni a nadie más. Entonces, la verdadera salvación, ¿verdad? Verdadera salvación es caracterizada por aquellos que permanecen. Hay personas que piensan que son salvados, pero no lo son. Se engañan y engañan a otros, no son salvos. La verdadera salvación es caracterizada por los que permanecen. Esto nos lo dice la misma carta en el capítulo 3, versículos 6, del 5 al 6. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios, para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios, y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Si te diste cuenta, en el versículo 6 dice que nosotros somos casa de Dios con tal de ¿qué? ¿Qué es lo que caracteriza al verdadero creyente? Que se mantiene con confianza y con fe salvadora. ¿Cómo está esto de retener la confianza, mantener la fe o bien no perder la fe? ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? Porque tal vez todavía no nos queda del todo claro. ¿Qué es que la salvación se pierde? ¿Que no se pierde? Nosotros creemos que la salvación no se pierde, sino simplemente que no se tiene, que no se llega a tener.
que uno se piensa que la tiene cuando en realidad no la tiene. El mismo Señor Jesús nos explica respecto de esto a través de una parábola que vamos a encontrar en el Santo Evangelio según San Mateo en el capítulo 3. El Señor Jesús enseñó muchas cosas en parábolas. Una parábola que el Señor Jesús enseña comienza así: el sembrador salió a sembrar, y mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Y el mismo Señor Jesús, después de dar esta parábola, la explica. Vamos a ver la explicación misma de Jesús. ¿Para qué vamos a explicar algo que Jesús explicó? Mateo 13. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Es importante entonces no solo escuchar la palabra de Dios, sino que entenderla. Entenderla. Nos es de gran importancia a nosotros, siervos de Dios, no solamente hablar de Dios, sino asegurarnos que la persona entienda. Muchas personas no entienden. ¿En cuántas ocasiones no viene una hermana, un hermano muy contento? Hermano, hablé del Señor y 10 personas ya se convirtieron. No, tal vez son de estos. Son algunos que escucharon, pero no entendieron. Entonces, como no entendieron, esa semilla es llevada. Es llevada. Continúa el Señor Jesús diciendo: otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Esta semilla brotó pronto. ¿Por qué brotó pronto? Porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron porque no tenían raíz y se secaron. El mismo Señor Jesús nos explica en siguiente versículo. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. ¿Qué importancia es que la palabra eche raíz? Que se vaya hasta lo más profundo de la mente y del corazón del hombre. Cuando la palabra de Dios no entra a lo más profundo de tu ser, entonces esa semilla está puesta en una persona con un corazón duro, con un corazón de piedra. Nuevamente, vas, compartes el evangelio y la persona, ¿qué es lo que hace? A veces lo recibe con alegría, porque a veces le hablas de Dios cuando tiene un problema. Entonces muchas personas reciben supuestamente al Señor por pura emoción, por pura emotividad. Entonces ves a gente muy alegre, muy contenta. Pero ¿qué pasa? Vienen problemas, vienen dificultades. ¿Cómo te das cuenta cuando un creyente es verdaderamente creyente? Cuando a pesar de las dificultades, ahí sigue. El que no es creyente, viene una dificultad, se aleja. Su familia le dice: uy, cristianito, aleluya, aleluyito. Y ya no viene. ¿Por qué? Porque viene la persecución. Entonces, no le importa a Dios, le importa lo que dice la gente. Viene la persecución o viene un problema. Y nos ha pasado en muchas ocasiones. De pronto se enferman o se enferma su familia o se enferma su perro y dicen: ¿ya ves? Eso te pasa por irte a meter ahí con los aleluyos. Por eso te enfermaste. Y entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Viene el problema, viene la dificultad y dice: no, estaba mejor antes. Se aleja. ¿Por qué? Porque tiene un corazón duro. La palabra de Dios no penetra en su corazón. Por la dureza del corazón. ¿Qué es lo que endurece al corazón del hombre?
La semana pasada, antepasada, el hermano nos habló de eso, ¿verdad? Pero podríamos decir de manera general el pecado. El pecado. El pecado es lo que endurece el corazón del hombre. La persona que está en pecado no quiere dejar su pecado. Está dura. Y podríamos hablar más de eso, pero bueno, si no, no llegamos y no terminamos la introducción. El Señor también nos dice, otra parte de la semilla cayó entre espinos, y cuando los espinos crecieron, la ahogaron. Y viene explicando el Señor Jesús. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas lo ahogan, de modo que ésta no llega a dar frutos. Muchos tienen los ojos puestos en este mundo y no le dan la importancia a Dios, no le dan la importancia al reino de Dios, no le dan la importancia a la vida eterna, solo piensan en el hoy, en el ahora, en el momento. Para algunos su importancia está en el trabajo, en la escuela, en los quehaceres de la casa, en el lavar, planchar y hacer la comida. Ahora, no te estoy diciendo que no trabajes, porque la misma Biblia dice, el que no trabaja que no coma. La misma Biblia dice, respecto de un creyente, que el que no da dinero para su casa es peor que un incrédulo. ¿Y qué es peor que un incrédulo? El diablo. Entonces, eso es lo que es el que no da para su casa. Entonces, no es que digamos que no trabajes o que no estudies, sino que pongas tu vida en orden. El día de hoy no vamos a dar un estudio respecto, yo creo que en otra ocasión lo vamos a dar, pero hoy no, de cuál es el orden que un creyente debe tener en su vida y que un matrimonio debe tener en su vida para tener una vida como Dios manda, como Dios quiere. Entonces, el orden de Dios trae bendición de parte de Dios. ¿Y cuál es ese orden? Ese orden lo encontramos en la Biblia y el orden es el siguiente. Orden de la familia cristiana: primero Dios Padre, segundo Cristo, tercero varón o esposo, cuarto esposa, quinto hijos, sexto actividad espiritual, séptimo trabajo, octavo padres, noveno familiares, décimo amigos y onceavo el mundo. Muchas personas ponen al mundo antes que Dios o a su trabajo antes que Dios. Aún algunos que se dicen cristianos, de pronto no vienen un mes y dicen, es que el trabajo, es que mi mamá, es que mis hijos. Y deja de venir a la iglesia, ni siquiera leen su Biblia, no la abren para nada. Y llamándose cristianos. Entonces, bueno, cuando tú inviertes el orden o mueves este orden, tu familia no funciona bien, tu vida no funciona bien, y no es culpa de Dios, es la mía, es la tuya, porque invertimos el orden, cambiamos el orden. La persona que cambia este orden no trae bendición a su familia, a su persona. Adicionalmente, para un creyente las dificultades son diferentes o se ven diferentes o se toman de una manera diferente que el incrédulo, que el no creyente. El creyente toma las dificultades de una manera y el no creyente las toma de otra manera. Así como nos lo indica Santiago. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 1. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Y entonces, el deseo de Dios, que tiene que ser el tuyo y el mío, es ser perfectos. El mismo Señor Jesucristo dijo, sean perfectos así como su Padre que está en los cielos es perfecto. Dios quiere que seamos perfectos. Dios quiere que seamos completos. La palabra perfecto también tiene como sinónimo completo, es decir, que no nos falte nada. Para que no nos falte nada, ¿qué es lo que requerimos? Constancia.
hacer las cosas no una vez, sino estar ahí constantes. De pronto una persona dice, oye, pero si ya hoy leí la Biblia, ¿y por qué las cosas no cambian? Porque no es de que la leas una vez, es que la tienes que leer todos los días. Es que ya hoy no dije groserías, pues sí, pero deja de decirlas un mes, un año, 2 años, 10, y entonces las cosas van a ser diferentes. Oye, pero el día de hoy ya no me trancé nada. Bueno, no se trata de que hoy no lo hagas, es de que lo tienes que hacer de manera constante. Pero también, para ser constantes necesitamos que nuestra fe sea, ¿qué? Probada. Es decir, el Señor quiere saber si lo que te enseñó ya lo aprendiste. Así es como se prueba tu fe. Tu fe tiene que ser probada, tiene que ser afinada. La Escritura nos habla de que somos probados así como el oro. El oro se pasa por fuego y entonces toda la basura se le separa. Al cristiano también pasa por dificultades. ¿Para qué? Para que sea como el oro, puro, limpio, sin porquerías. ¿Y eso viene a través de qué? De las dificultades. El que no quiere dificultades entonces se va a quedar sucio, cochinón. Pero la persona que quiere ser pura, limpia, la persona que ser limpia pasa por el estropajo, ¿verdad? Y el que no quiere ser limpio, hasta el agua le da miedo. Bueno, pues para que seas limpio tienes que ser pasado y darte un champú y otro hasta que se te quite toda la mugre. Pero otras semillas cayeron en buen terreno, en buena tierra, y ahí dio una cosecha, un fruto de 30, 60 y hasta 100 veces lo que se le había sembrado. Qué cosa tan tremenda y tan productiva. Te dan 1 y tú das 30, te dan 1, das 60 o das hasta 100. Y el Señor Jesús también habla de esto, Mateo 13. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Entonces, según vimos aquí en Mateo 13, 3 ejemplos o 3 ilustraciones de personas que son apóstatas, que abandonan la fe. Pero nos dice la Escritura que la recibieron la palabra, dijeron que creyeron, pero después se van hacia un lado. Entonces, solamente uno de estos 4 tipos de persona es el que se mantiene y que produce. La Escritura nos dice que algunos cristianos son más productivos que otros. Pero todo cristiano es productivo. Todo verdadero cristiano es productivo. Todo verdadero cristiano produce. Si no hay fruto, posiblemente no eres cristiano. A lo mejor estás en el proceso. Todavía no naces, todavía no crees verdaderamente. Pero si eres cristiano, obligatoriamente vas a dar fruto. A fuerzas. Vas a tener una vida cambiada, una vida diferente, una vida productiva. Entonces es importante oír, entender, cuidar y poner manos a la obra. Poner corazón a la obra, poner mente, entendimiento a la obra. Y no ser oidores olvidadizos, como la misma Biblia nos dice. No sean oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de no olvidar lo que hemos aprendido? Poniéndolo en práctica. Cuando tú practicas, entonces no olvidas. Ahora, como ya hemos visto y como ya se ha demostrado a través de la misma Escritura, el Señor Jesús es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior a Josué. Y el día de hoy vamos a comenzar a estudiar algo que se va a ir desarrollando en lo que resta, en una muy gran parte de lo que resta de la carta a los hebreos o israelitas, que Jesucristo es superior a Aarón. Él
nos va a mostrar y a demostrar que el nuevo pacto es mejor que el anterior. Es importante ver esto. Y ahora vamos a Hebreos 4, que es nuestro pasaje de hoy, empezando en el versículo 14. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Como vemos, todo lo anterior nos era importante, indispensable para entender esto. Porque en este versículo tenemos una parte importante al final que dice, aferrémonos a la fe que profesamos. Por eso veníamos dando toda esta introducción. El escritor ya nos venía diciendo antes, cuidemos, mantengamos nuestra fe. Nos tenemos que mantener en fe. Hay que agarrarnos de nuestra fe, hay que aferrarnos a nuestra fe. Dentro de la parábola, ¿qué es lo que encontrábamos? A personas en las que les viene la dificultad. Pienso en personas que van en un barco bien grande, pero que pasa este barco por una tormenta. Muchos de nosotros a lo mejor ni siquiera nos hemos subido a una chalupa ahí en Xochimilco, pero vemos en la tele, ¿verdad? Un gran barco y de pronto viene una tormenta. Y entonces las olas empiezan a mover la embarcación y la barca se mueve para acá y para allá y viene el viento. Y todas las cosas que están ahí en la borda, cubierta, en lo de arriba, empiezan a tambalearse y algunos hasta salen volando, ¿cierto? Porque viene el viento durísimo. ¿Y qué es lo que vemos en esas películas? A una persona que se agarra ahí bien fuerte, ¿cierto? Para no salir disparado, para no salir volando. Esa es la idea. Agárrate fuerte, porque viene la dificultad, viene la tormenta, vienen los vientos, vienen las mareas. La escritura también en Santiago dice, tengan cuidado de no ser llevados por todo viento de doctrina o por las olas del mar. Es la idea, para que no seas llevado por el viento que tienes que agarrar, ¿verdad? Es lo que dicen, de pronto viene un viento bien fuerte y me ven a mí y dicen, órale, agárrate de algo, porque pues como estás flaco no te va a llevar el viento, ¿verdad? A veces estamos flacos en la fe. Estamos tan flacos como plumas en la fe que cualquier viento nos lanza por allá y un día creen en Buda y otro día creen en otro más panzón que Buda y otro día creen en lo que sea. Y son llevados de acá para allá. ¿Por qué? Porque no se agarran fuerte de la fe. De una fe real, de una fe verdadera, de una fe que es comprobable, de una fe que es en la palabra de Dios. Dios no miente. Por eso tenemos que agarrarnos bien fuerte y cuidar nuestra fe. Por eso toda esa gran introducción. Agárrate fuerte de la fe. Y ahora vamos a ver algunos detalles, 3 para ser más específicos, respecto de el gran sumo sacerdote. Y algo que aprendemos es que deberíamos decir no solamente gran sumo, sino gran sumo sacerdote y único sacerdote. Más adelante voy a retomar esta idea. Porque Él es gran sumo sacerdote y lo primero que aprendemos de este sumo sacerdote es que es perfecto. Es un sacerdote perfecto. Recordemos, la palabra perfecto quiere decir ¿qué? Completo, que no le hace falta nada. ¿Por qué Él es un sumo sacerdote perfecto? Vamos a Juan 17. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Uno de los trabajos de un sacerdote tenía principalmente 3 trabajos.
básicamente 3 trabajos. Uno de ellos era dar a conocer a Dios, enseñar respecto de Dios. Por eso aquí Jesús dice, yo te he glorificado. Recordemos, la palabra glorificar quiere decir dar a conocer a alguien, que esa persona sea famosa o bien sea reconocida. La palabra glorificar quiere decir reconocer. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Reconocer a su Padre como Dios, como Padre, como Creador, como Todopoderoso, como Señor, pero darlo a conocer. Entonces, Él hizo ese trabajo perfecto. Entonces, vamos a Filipenses capítulo 2. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él también realizó un sacerdocio perfecto, ya que unió a Dios y a los hombres en una relación eterna. ¿Sabes qué? Uno de los trabajos sacerdotales era expiar los pecados de los hombres. ¿Qué es eso de expiar? Expiar quiere decir echar fuera a través de un pago, echar fuera a través de un sacrificio. Entonces, el sacerdote hebreo o israelita tenía que hacer algo que en hebreo, y perdón por la pronunciación, le dicen Yom Kippur. ¿Qué era el Yom Kippur? Yom Kippur es que una vez al año, el sacerdote entraba a un lugar llamado el lugar santísimo. Resulta que había para el pueblo de Israel un templo. Dentro del templo había un lugar santo y dentro del lugar santo estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo, ahí adentro estaba el arca del testimonio y en el arca del testimonio estaban las tablas de la ley, las tablas que el Señor nuestro Dios le dio a Moisés. Entonces, a ese lugar santísimo no podía entrar nadie más que el sacerdote, porque si alguien que no era sacerdote entraba, en ese momento se moría. No porque alguien humano lo mataba. Entraba y pum, ahí se moría. Solamente alguien limpio y perfecto podía entrar ahí, al lugar santísimo. Y entonces, este hombre, el sumo sacerdote, era el único con permiso, con autorización de entrar ahí. Pero para entrar ahí, ¿sabes qué es lo que tenía que hacer? Ofrecer un sacrificio para el perdón de sus pecados. Y entraba para ofrecer un sacrificio por el perdón de los pecados de todo el pueblo. Y entonces entraba una sola vez. Pero nuestro Señor Jesús atravesó los cielos, más adelante vamos a ver esto, atravesó los cielos y no el cielo, son tres, los 3 cielos, atravesó los cielos y entró a la presencia de Dios. Esto es equivalente a lo que hacía el sacerdote israelita. Atravesaba por 3 áreas. El sacerdote israelita atravesaba por el templo, el lugar santo y luego llegar al lugar santísimo. Pero el Señor Jesús cruzó por los 3 cielos para llegar hasta el tercer cielo. Y entonces, en el capítulo 1 de Hebreos, que ya vimos antes, Él se sentó. Nosotros no tenemos en el templo de los israelitas, ni en el lugar santo, ni menos en el lugar santísimo, un asiento, una silla. Pero el Señor Jesús entró y se sentó. ¿Por qué? Porque no se necesitaban más sacrificios. Es interesante. Has de saber que
el pueblo de Israel tuvo que reconstruir en varias ocasiones el templo. Porque fue destruido en varias ocasiones. Lo tenemos en la Biblia, lo tenemos en la historia. Este templo fue reconstruido, pero Dios mismo mandó que se reconstruyera y permitió que se reconstruyera ese templo. Has de saber que en el año 70 después de Cristo, 70, el templo fue destruido y no se reconstruyó más. Entonces, ya no se hacen sacrificios, ya no hay Yom Kippur, ya no entra el sacerdote al lugar santísimo. ¿No te parece interesante? El Señor mismo ya no permitió que ese templo se volviera a construir y que se volvieran a hacer esos sacrificios. ¿Por qué? Porque al Señor ya no le interesan esos sacrificios, no quiere esos sacrificios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vino a cambiar totalmente el sistema sacrificial. Atravesó, cruzó el velo para pasar hasta la presencia misma de Dios. ¿Dónde se nos habla esto de los 3 cielos? En la segunda carta a los Corintios, ya que nuestro Dios le permitió, le concedió a Pablo tener una revelación del cielo, una cosa tremenda. Pablo tuvo esta revelación. También Juan vio cosas tremendas del cielo, pero vamos a lo que vio Pablo en 2 Corintios 12. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Ándale. Entonces, en Hebreos 4:14, que es el versículo en el que estamos ahorita en este momento desmenuzando, se nos dice que tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. ¿Cuáles cielos? Los 3 cielos, el tercer cielo. Y esto, para los sacerdotes israelitas, lo hacían que una sola vez tenían que rociar la sangre en el propiciatorio, en un lugar, ¿cuántas cosas, verdad? Palabras. En un lugar que para que fuera agradable a Dios, fuera propicio a Dios, tenía que ser rociada esta sangre. No vamos a ver todo el detalle, pero si a ustedes les gusta estudiar, está en capítulo 18 del Levítico a partir del versículo 2, lo leen en su casa. Y él tenía, antes de entrar o para poder entrar ahí, tenía que ¿qué? Tenía que rociar la sangre, primeramente por él y luego por todas las personas, para expiar por sus pecados y los pecados del pueblo. Pero a pesar de que este sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, solamente podía entrar por un término de hasta 24 horas y se tenía que salir. Si no se salía en 24 horas, ahí se quedaba, ahí se moría. ¿Por qué? Porque el arca del pacto representaba la presencia misma de Dios. Un lugar tremendo. Ahí entraba ese sumo sacerdote israelita, pero nuestro Señor Jesús también pasaba por por 3 lugares diferentes, por 3 áreas diferentes. ¿Qué es eso del tercer cielo? ¿Cuáles son los 3 cielos? El primer cielo es a donde nosotros vemos a los pajaritos en el aire. Ese es el primer cielo. El segundo cielo es a lo que nosotros le llamamos la atmósfera. ¿Sí? Donde están las estrellas y Marte y Júpiter. Ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo es el cielo, la casa de Dios, la morada de Dios, la habitación de Dios. Ese es el tercer cielo. Entonces, Dios le concedió a Pablo ir hasta ahí, hasta la presencia mismísima de Dios. Pero él fue y regresó. No sabe, Pablo dice, yo no sé si me llevaron solamente en espíritu o no supe si me llevaron de cuerpo entero o nada más el puro espíritu.
A ese tercer cielo es al que entró nuestro Señor Jesús. Pero hay una gran diferencia. El Señor Jesús no solamente entró 24 horas y regresó. La Escritura nos dice que Él entró y se quedó ahí, sentado. Él está sentado a la derecha de Dios Padre. Está sentado. En un momento regresamos a esta idea de estar sentado. Vamos a Hebreos 12. A Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Abel. Bienvenido, Abel. Abrimos la Biblia. No han pasado gran cuestión de años y encontramos a un hombre que no tenía Biblia, que no tenía la Torá, que no tenía ningún mandamiento, pero que en su corazón quiso dar un regalo a Dios, una ofrenda a Dios. ¿Y cuál es esa ofrenda que da a Dios? Y dice la Escritura, y la ofrenda de Abel fue agradable a Dios. No lo hizo porque se lo mandara el Señor, no había mandamientos, sino que Abel reconocía que Dios era importante en su vida. Y Abel reconocía que Dios merecía no cualquier cosa, sino lo primero y lo mejor. Por eso es que el sacrificio que ofrece Abel fue agradable a Dios. Dice la Escritura que Abel escogió lo mejor y dijo gorditos y bonitos, ¿verdad? Y entonces escogió a los gorditos y los bonitos, y al más gordito y al más bonito se lo ofrece al Señor. Señor, te regalo este animalito. Y eso es agradable, es tan agradable a Dios que todavía se nos recuerda después de miles de años aquí en esta carta a los Hebreos. Lo hizo voluntariamente, dio al Señor lo mejor, y es lo que tenemos que entregar al Señor, lo mejor y lo primero. Le doy gracias al Señor porque también en esta congregación hemos ido avanzando. En algún tiempo alguien decía, oye hermano, ya no me sirve esto, ¿no le sirve para la iglesia? Y nos traían su basura. Gracias al Señor eso ha ido cambiando. Y hemos ido aprendiendo juntos y hemos entendido que no es así, es al revés. Es más bien, oye hermano, como que veo que esto ya en la iglesia no sirve, me lo llevo y mejor le traigo algo que sí sirva. Es la idea. No es que traigas lo que no te sirve, sino más bien que te llevas algo que ya está medio fallo y que traigas algo mejor, algo bueno, algo nuevo. Eso es lo que Dios quiere. Y que lo hagas no porque alguien te obliga, sino porque tú reconoces quién es Dios. Tenemos que entender que damos el diezmo, no porque Dios lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. Nosotros necesitamos reconocer quién es Dios. No se nos tiene que olvidar quién es Dios. No se nos tiene que olvidar que Dios se merece lo que le damos y aún más. El dar el diezmo es de más ayuda para nosotros que para Dios. Dios dice en el Salmo 50, ¿tú crees que si tuviera hambre te pediría? Los animales de todo el mundo son míos. ¿Qué te puedo pedir? Si quisiera una barbacoa, ¡pum! Lanzo un trueno, los chamusco y ya. Quisiera oro, yo hice el mundo, hice el oro. ¿Tú crees que quiero tu oro? Si el oro es mío. Cada animal que hay en este mundo es mío. Todo es mío. Entonces, Abel da lo primero y lo mejor. Pero Jesucristo viene a rociar la sangre mejor. Y me gusta esta parte que dice en Hebreos, porque si ustedes se dan cuenta, ni siquiera dice mejor que Aarón. Se va todavía más atrás, mejor que Abel. Porque Abel fue muchísimo mejor que Aarón, con todo y que Aarón es reconocido como ese sacerdote principal. Abel fue todavía mejor, todavía superior. Y el Señor Jesús es superior a Aarón y todavía superior a Abel. Qué cosa tan tremenda. Entonces, el sacrificio que hizo Abel fue agradable a Dios, pero el sacrificio que hizo el Señor Jesús fue
muchísimo más excelente, fue mejor. Entonces el Señor Dios Padre dijo, con esto. Primera de Pedro capítulo 1. Según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunde en ustedes la gracia y la paz. ¿Qué es eso de la redención? Cuando una persona le debe a otra, es un deudor. Y si la persona que no tiene dinero para pagar, tiene a un amigo o familiar o alguien que se compadece y dice, yo pago tu deuda, la persona que paga la deuda de otro se le llama redentor. ¿Sale? El pago de la deuda es la redención. Y la persona a la que se le pagó su deuda es un redimido. En este caso yo fui redimido por Dios, porque Dios pagó mi deuda. La redención, ¿qué fue? La sangre de Cristo. ¿Y quién fue mi redentor? Es decir, el que pagó, Cristo mismo. Cristo es el redentor, Cristo mismo es la redención y yo soy el redimido. Yo soy aquel a que su deuda, mi pecado, mis culpas fueron pagadas a través de la sangre de Cristo. Ahora, vamos a leer 3 pasajes de la Escritura para fundamentar lo que les he venido platicando. Ya se los platiqué, ahora lo vamos a leer de la Biblia. Vamos a Hebreos 7 y después a Hebreos 9. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos del tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros, y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras, las santifican de modo que queden limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Entonces, todo lo que es el sistema sacrificial es una sombra, una figura, una idea de lo que es el verdadero templo, el verdadero santuario, el verdadero lugar santísimo al cual nosotros podemos entrar. Y como nos dice la carta, nos convenía a una persona así. Y él está en la presencia misma de Dios Padre a nuestro favor. Entonces, en el Señor Jesús tenemos a una persona que ¿qué? Que intercede por nosotros. ¿Cuáles son entonces, regresando y repasando, las actividades de un sacerdote? Una, ofrecer sacrificios por el perdón de los pecados del pueblo. Número 2, ser un intermediario entre Dios y los hombres, ¿sí? Y número 3, enseñarle al pueblo de la palabra de Dios, enseñarle al pueblo de Dios. Entonces nos convenía tener a alguien así, que esté de nuestro
favor que esté con nosotros. Continuamos en Hebreos capítulo 10. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Es hermoso saber que Él está sentado a la derecha del trono de Dios, y como lo explicamos anteriormente, ¿por qué el Señor Jesús está sentado? No porque esté cansado, sino que el estar sentado es una demostración de autoridad, de poder. Él está sentado porque Él es el rey. ¿Quién se sienta en el trono? Se sienta el rey. Él es el rey, por eso Él está sentado. Él está sentado para mostrar su autoridad, su poder, que Él es rey de reyes, señor de señores. Él está sentado a la derecha de Dios para interceder por nosotros. Él está sentado a la derecha de Dios para ser nuestro abogado, porque abogado tenemos delante de Dios, a Jesucristo el justo. Nos convenía tener a alguien así. Él está sentado a la derecha de Dios para decirle al Señor Dios Padre: dale chance a este triste pecador. Yo morí por él. Está sentado ahí, hablándole al oído a Dios el Padre por ti, rogando por ti, suplicando por ti. ¿Qué mejor que Él? Por eso está sentado ahí. Romanos capítulo 8. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Ahí está, eso es lo que te platiqué, pero ahí lo tienes, yo te lo platiqué, pero ahora lo tienes en la Biblia. Entonces, por eso, como lo vimos la semana pasada, entra en el reposo de Dios. Algo que a veces llega a pasar por la mente del creyente es: uy, ya pequé, soy malo, soy el peor, me voy a ir al infierno. No, tranquilo. Una cosa que no debe haber en el creyente es pecar de manera premeditada, pecar de manera voluntaria. A veces pecamos accidentalmente, pero no debemos tener la voluntad, el deseo de pecar. Si tú pecas por accidente, no te preocupes. No lo hiciste con el deseo de pecar. No te preocupes, ¿por qué? No vas a ser condenado. Sí somos juzgados, pero no condenados. A través de la Escritura sabemos que aunque el cristiano sea juzgado, no es condenado, es diferente. No te preocupes, no vas a ser condenado si eres un verdadero creyente. Ahora, si no lo eres, te invitamos. El Señor te invita. Conviértete en un verdadero creyente de Dios. Vamos a Filipenses capítulo 3. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Mira, el Señor no se anda con vacilones. Oye, Martín, ¿pero por qué dices esas palabras? Pues están en la Biblia, yo no la escribí. ¿Qué dice? Cuídense de esos perros. ¿Quiénes son los perros? Aquellos que te llevan a hacer obras, a mutilar tu cuerpo.
es que te tienes que ir de rodillas desde aquí hasta quién sabe dónde, y te tienes que ir caminando desde aquí hasta quién sabe dónde, para que el Señor acepte. El Señor a través de Pablo les dice perros. Son unos perros. No tengo por qué pedir disculpas por decir eso, porque eso lo dice Dios y está en la Biblia. A los que mutilan el cuerpo. También se refiere a aquellos que dicen, es que te tienes que circuncidar para que entonces puedas hacer el pacto con Dios y puedas presentarte limpio delante de Dios. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Nosotros somos la circuncisión. Nosotros adoramos a Dios en espíritu. Nuestra confianza no está en nuestros esfuerzos. Ay, es que es tan bueno, se va a ir al cielo. No. Nadie se va al cielo por ser bueno, sino solo por fe. No es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie presuma, para que nadie se jacte. La única entrada al cielo es por fe, por la fe que salva, por la fe en Dios, por la fe en el Señor Jesucristo. No por lo que tú hagas, sino por lo que Cristo hizo. No, nadie puede entrar al cielo por lo que hace, sino por lo que Cristo hizo. Por eso aquí el Señor les dice, cuídense de ellos. Cuídense de aquellos que les invitan, que los empujan, que los animan a pretender llegar hasta Dios a través de ¿qué? De esfuerzos humanos, de sacrificios humanos, de la mutilación del cuerpo. Y entonces, más adelante en este mismo pasaje, Pablo dice, yo ya hice todo eso, pero ¿sabes qué? Eso no es lo importante. En los versículos siguientes que ya no vamos a leer, pero vamos a los versículos 7 y 8. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar, conocer a Cristo. Entonces todo el sistema sacrificial ha sido anulado. Entonces cualquier persona, fíjate muy bien, cualquier persona que se llama a sí mismo sacerdote, sea judío, sea católico, sea budista, sea pagano, sea del que sea, es una persona pecaminosa y es una persona que está desafiando a Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay ni debe haber sacerdotes. Al día de hoy nadie se puede ni se debe llamar sacerdote. La persona que se llama sacerdote el día de hoy está desafiando a Jesús. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacía el sacerdote? Ofrecía sacrificios. ¿Qué sacrificios se necesita? Ninguno. Al día de hoy, ¿tú necesitas un intermediario para llegar a Dios? No, de ninguna manera. Hermano, si tú necesitas llegar a Dios, no necesitas venir conmigo, yo no sirvo para eso. Tú puedes entrar directamente a la presencia de Dios. ¿Quién te abrió el camino? Jesús. Jesús te abrió el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Porque no vemos en la palabra de Dios que el Señor Jesús dice, pueden llegar a mí, pueden llegar al Padre a través de Pedro, o de Pablo, o de Judas, o de María, No, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Tenemos la entrada directo, el camino directo, derechito a Dios, a través de Cristo. No necesitamos entonces un intermediario entre Dios y los hombres. Podemos entrar directo a la presencia de Dios. No necesitamos a nadie que haga sacrificios. Cristo mismo es el sacrificio y Cristo mismo es el sacerdote. Entonces, en realidad, Jesucristo no solamente es el sumo sacerdote, no es el sacerdote principal, sino el único. De la misma manera que creemos que Jesús no solamente es nuestro Salvador,
sino que es nuestro único y suficiente Salvador. De la misma manera, creemos que Jesucristo es nuestro único y suficiente sacerdote. No necesitamos a nadie ni a nadie. ¿Quieres que te perdonen tus pecados? Ve directo con Dios. No me necesitas a mí, no necesitas a nadie. Ve con la persona que ofendiste y ve con Dios. Entonces, al día de hoy, una persona que se pretenda ser sacerdote es similar a aquellos rebeldes. Tú te recuerdas en el libro de Números, la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Ellos se querían ser igual que Moisés. ¿Y sabes qué fue lo que les pasó? Se abrió la tierra y se los tragó. Se murieron. ¿Por qué? Porque Dios está enojado, porque dijo, ey, tranquilos. Moisés es, ustedes, a Dios. Entonces, al día de hoy, en el plan de Dios, en el cristianismo, no hay lugar para un sacerdote. Es una ofensa, es una afrenta a Jesucristo. Entonces, tenemos a un sacerdote que, perfecto. Y no solo eso, vamos a Hebreos 4:14, otra parte del versículo 14, todavía no salimos de ahí, pero vamos a avanzar. Por lo tanto, ya que Jesús es Hijo de Dios. Mismo versículo 14 nos dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, la segunda característica que vemos en Jesús es que Él no solo es Hijo de Dios, sino que también es 100% hombre. 100% Dios y 100% hombre. Esa es nuestra fe. Avanzamos al siguiente versículo, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Cuando nosotros abrimos la Biblia en los evangelios, nos encontramos a un Jesucristo que se acalora, que camina, que tiene sueño, que se cansa, ¿cierto? A un Jesucristo que sufre, que se compadece de las personas, a un Jesucristo que también siente la presión bien dura, que se angustia. Tú tienes angustias, el Señor Jesús también se angustia. Que la carne le duele. Cuando el Señor Jesús iba a ser crucificado, Él sabía lo que le venía, y lo que le venía era durísimo. Y Él sabía que la carne duele. Y la Escritura nos dice que fue tanta su angustia, tanta su presión, que sudó sangre. ¿Y por qué sudó sangre? Eso está médicamente comprobado. Cuando una persona tiene una presión grandísima, las venas se llegan a reventar por la presión tan grande. Lo mismo que le pasa a una manguera. Bueno, perdón la comparación. A una manguera le metes más presión que la que puede soportar y se revienta. Lo mismo pasa con las venas. Eso es lo que le pasó al Señor Jesús. El Señor Jesús se hizo hombre. Le dolía la carne. Le dolía la carne. Pero ¿qué es lo que hace en ese momento de presión tan grande, de dificultad tan grande? Ora a Dios. Él nos enseñó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando vienen nuestras dificultades? Orar, suplicar, clamar. Seguramente más de una mujer se le ofreció. ¿Sabe lo que es el pecado? Más de una persona lo insultaba. Desde que nació, es hijo del lechero o del carnicero, pero dicen que José no es tu papá. Él sabe lo que es el bullying, él sabe lo que es que hablen mal de ti desde niño, y no solamente desde niño, cuando era grande. ¿Qué es lo que le decían? Pues nosotros sí somos hijos, pero tú eres un muchacho sin papá, no somos como... Eso le decían, y está en la Biblia, Lo ofendían, lo maltrataban, y después que lo golpearon, lo escupieron. Ándale.
Él sabe lo que es sufrir, Él sabe lo que es la dificultad. Vienen unas personas y le dicen, Señor, queremos seguirte. Y les dice, pues si quieren vengan, pero yo no tengo ni siquiera cama en donde acostarme. A veces nos dicen, ay, es que no tengo aquí mi cama y mi sil, y el Señor Jesús no tenía cama, estaba en el piso. Nació en un lugar feo. Él conoce lo que es la necesidad, la dificultad, la pérdida de seres queridos, el reproche, el insulto, las calumnias, Él sabe de todo eso, sabe de todas las tentaciones, de poder, de dinero, de mujeres y de todo, de vino y de tantas cosas. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces nosotros también podemos vivir en esta vida sin pecado. Hebreos capítulo 12. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libren contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. El Señor Jesús en la lucha contra el pecado llegó hasta ahí, hasta el derramamiento de la sangre, pero no pecó. Entonces por eso Él nos dice, a través de esta carta, más adelante lo vamos a ver, ahorita solamente lo estamos viendo de breve. En ese momento que te sientas angustiado, preocupado, persevera, no te canses, no pierdas el ánimo. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Dios no nos tienta, es lo que dice la Biblia. Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, pero en nuestra vida tenemos pruebas, las pruebas vienen de parte de Dios, y tentaciones, las tentaciones vienen de parte del otro, de su enemigo. Entonces aquí tenemos una parte importante. La Biblia nos dice, cuando viene una tentación, la tentación no viene de Dios, el Señor te va a dar una puerta de salida. Ay, hermano, es que prendo la tele y salen puras cosas de pornografía. Cámbiale. Ay, hermano, es que prendo la computadora y me salen puras cosas. Bueno, pues, ¿qué escribes? ¿Qué es lo que buscas? Pon un filtro para que no salgan esas cosas en tu computadora. Ay, es que en el celular. Bueno, pues, ¿qué cosas andas buscando en el celular? Salte de ahí, apágalo. Apágalo. Bloquea. La salida es bloquéalo. Es que me mandan, es que tengo un amigo que me mande puras porquerías. Bloquéalo. Qué fácil. Está la salida. Ay, es que esa muchacha me dice, pues no la veas, no le hagas caso. Está la salida. Está la tentación, pero está la salida. A fin de que puedan resistir. Entonces, resistir no es quedarse ahí. Ay, Señor, dame la resistencia. Y ahí está viendo. No, salte de ahí. Salte de ahí, no te quedes ahí, pues te quedas ahí. Pues, ¿cómo no vas a caer? Está la tentación y dice, Señor, dame fuerzas. No, es salte de ahí para que puedas resistir, no te claves. Versículo 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Ándale. Así que, ya que el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, ya que el Señor Jesucristo se hizo hombre, ya que el Señor Jesucristo fue tentado en todo y nos entiende, nos comprende, sabe lo que es ser hombre,
¿Sabe lo que es? Bueno, y a todas las cosas que nos acercamos con confianza. Pasa mucho, ¿no? De pronto, un jovencito, ¿a quién le quiere platicar sus cotorreos? Pues a un jovencito, ¿verdad? Porque siente que le entiende. Una persona de más edad, ¿verdad? De los 70s, de pronto se acerca con alguien de los 70s. No me refiero a que nació en el 70, sino de 70 años de edad. Se acerca, ay, es que esta sí me entiende, porque ya tiene hijos y nietos igual que yo. Entonces te acercas con alguien que te identificas por su edad, ¿verdad? Por sus dificultades. De pronto dices, ay, mira, a esta mujer la abandonó su padre igual que a mí. Ah, pues ya te identificas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Nos acerquemos confiadamente por todo lo que vimos anteriormente y adicionalmente, en ese momento de dificultad, en ese momento en el que pecas, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? Pues no buscas juicio, no buscas justicia, ¿verdad? En ese momento en el que te equivocas y pecas, ¿qué es lo que quieres? Misericordia, gracia. En ese momento en el que ya sientes que hiciste la cosa más fea del mundo y que quieres que te perdonen, ¿qué es lo que quieres? Gracia. En ese momento en el que a veces dudas de tu fe y dudas de ti y dudas de todos, ¿qué es lo que necesitas? Gracia. En ese momento que más la necesitas, Dios te dice, en ese momento que más necesitas ser perdonado, yo estoy ahí para darte ese perdón que tú necesitas. Porque eso es lo que todo hombre necesita. Gracia, perdón. ¿Por qué nos acercamos confiadamente ante ese trono? Porque Él intercede por nosotros. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Ya que la promesa de Dios de entrar en el reposo está vigente, el creyente puede entrar, puede confiar en Dios, saber que puede reposar en Él, que entra con la seguridad de que sus pecados han sido ¿qué? Perdonados, que Jesucristo ha realizado un sacrificio único y para siempre para el perdón de nuestros pecados, que en el Señor Jesús puedes ser liberado de tus preocupaciones, de tus aflicciones, de tus perturbaciones, de aquello que te inquieta. Entonces Dios te sostiene, te afirma, te hace fuerte. Aprendimos también que debemos agarrarnos fuerte de nuestra fe, aferrarnos. Aprendimos que debemos tener entendimiento de Dios, entendimiento de su palabra, que no debemos dejar que nos ahoguen las dificultades, que no nos tiene que preocupar que nos rechacen nuestros familiares, nuestros compañeros del trabajo, de la escuela, los vecinos, los amigos, que tampoco debemos preocuparnos por las preocupaciones de esta vida, por los engaños de la riqueza. Aprendimos que el Señor Jesús es una persona a la que le podemos tener confianza porque conoce nuestras debilidades, conoce nuestras dificultades, porque Él las experimentó en carne propia. Jesús es la persona que te entiende. Debemos acercarnos y podemos acercarnos sabiendo que el trono no es un trono de castigo,
no es un trono de juicio. Bueno, para nosotros, para el no creyente sí. Para nosotros no es un trono de castigo, sino es un trono de misericordia y de gracia. Ese trono es un trono de ayuda, es un trono de perdón. Es un trono que te da no lo que te mereces, sino eso que no te mereces. El perdón, la gracia, la vida eterna. Si tú no has aceptado a Dios como tu Dios y a Cristo como tu único y suficiente Salvador, hoy es el día de salvación. Acéptalo. Cree en Él. Cree en Él. Conócelo. Créelo no solamente por lo que platicamos hoy, porque tal vez puede ser esas personas que con alegría dicen, oye, eso suena muy padre, está muy chido. Preocúpate por conocerlo verdaderamente, para que no seas como aquellos que lo reciben y después, con alegría y con gozo, y después todo eso se pierde. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque en Jesucristo tenemos a ese perfecto, único y más grande sacerdote, a través del cual podemos tener entrada directa a ti. Gracias te damos porque al día de hoy no tenemos que hacer ningún sacrificio para entrar a tu presencia, ya que a través de Cristo Jesús tenemos la entrada directa y la comunicación directa contigo. Gracias te damos porque no necesitamos un intermediario. Gracias te damos porque no necesitamos más sacrificios. Gracias te damos, Padre amado, por Cristo Jesús, que es nuestro abogado, que es nuestro defensor, que es nuestro intermediario e intercesor. Gracias te damos, amado Padre, por Cristo Jesús, y gracias te damos también, Señor, por el Espíritu Santo que habita en los creyentes. Y, Señor, gracias por todas estas promesas hermosas y maravillosas que encontramos en tu palabra, porque podemos acercarnos con confianza a este trono en el cual encontramos perdón, misericordia y gracia. Bendito seas eternamente y por siempre, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.